charlas sabatinas de ultrasonografía multisistémica por parte de usted. Eh, este sábado tenemos el gusto y el placer de que nos acompañe la doctora Eva Contreras, que es una muy buena camarada de terapia intensiva de acá de México, que nos va a hablar de ultrasonografía crítica como parte del protocolo de muerte encefálica. Ella es intensivista pediatra, es adscrita al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es también profesor titular del Diplomado de Ultrasonografía Crítica de esta misma institución, el Hospital Infantil de México. Pues bueno, vamos a comenzar con la plática y adelante. Hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Eva Contreras, soy intensivista pediatra. Actualmente trabajo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y bueno, le agradezco a USPED la invitación para hablarles de la ultrasonografía crítica como parte del protocolo de muerte encefálica. Bueno, realmente la definición de muerte encefálica lleva escrita muchos años. Desde 1968 se empezó a describir qué era la muerte encefálica y realmente abarcaba la inconsciencia, apnea e irreversibilidad. Y esto tiene muchas connotaciones morales, religiosas y metafísicas, pero para nosotros la trascendencia es médica, ética y legal. Y es tan importante que desde 1974 se describió por primera vez el uso de la ultrasonografía para el diagnóstico de muerte encefálica. Y a partir de ahí ha habido muchas actualizaciones. En 1987 se publicó los criterios o las recomendaciones para establecer muerte encefálica en niños y a partir de ahí se han ido modificando con el paso de los años. La última actualización fue en el 2011, que sigue actualmente vigente y está soportada por diversas organizaciones, entre ellas la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Cuidados Críticos y de Neurología. Actualmente, a partir del 2022, se estableció el proyecto de muerte encefálica a nivel mundial. Y esto tiene mucha relevancia porque estableció criterios de manera más uniforme sobre cómo hacer el diagnóstico de muerte encefálica, la recomendación de algunos estudios auxiliares para el diagnóstico. Para nosotros es muy importante porque establecer la muerte encefálica en un paciente permite que nosotros podamos limitar el manejo o continuar el manejo o ese paciente declararlo como muerte cerebral para donación de órganos. En muchos países, la mayoría de los pacientes que donan órganos son pacientes que se les diagnosticó muerte encefálica. Y a pesar de que la ultrasonografía ha ido creciendo para nosotros los pediatras y no está totalmente avalada por algunas instituciones, es realmente útil en el sentido que se ha demostrado en adultos que evita el consumo innecesario de recursos y puede optimizar la obtención de donación de órganos para trasplante en muchos países. Bueno, no voy a hablar propiamente de los criterios de muerte encefálica, de los criterios clínicos. Esos criterios ya los estableció las recomendaciones del 2011, las guías, que están avaladas, decíamos, por diversas instituciones y actualmente el Proyecto Mundial de Sepsis, de muerte encefálica, perdón. Bueno, sin embargo, sabemos que los criterios de muerte encefálica son varios. El diagnóstico de muerte encefálica es totalmente clínico. Incluye coma, ausencia de reflejos pupilares, corneales, oculovestibulares, ausencia de respuesta motora en cara, extremidades, de reflejo de tos y de deglución. Para pacientes pediátricos se estableció desde la actualización del 2011 algunos periodos de espera. Para pacientes de 7 días a 2 meses se establece un tiempo de espera para una evaluación clínica de hasta 48 horas. Para pacientes de 2 meses a 1 año, 24 horas. Para pacientes de 1 a 18 años, se establece un tiempo de espera para la evaluación de 12 horas. Bueno, realmente lo descrito para
muerte encefálica por ultrasonografía Doppler fue descrita desde hace muchísimos años. Desde 1998 realmente se valoró el ultrasonido transcraneal como parte del protocolo de muerte encefálica, haciendo hincapié de la ventaja que tenía sobre el electroencefalograma en el sentido de que podía utilizarse en pacientes aún con el uso de sedantes. Esa ventaja la hacía muy importante sobre el uso de la electroencefalografía. A partir de ahí se han publicado diversos estudios, pero en 1990 realmente este estudio demostró que el ultrasonograma transcraneal para diagnóstico de muerte encefálica tenía una sensibilidad de 91 y una especificidad hasta el 100%. Ahora, esto es importante porque a partir de ahí, en el 2004, se crean las guías o se establecen las guías sobre el uso de ultrasonografía que actualmente siguen vigentes en el paciente adulto. Ahora, esto es lo último publicado, es del 2020, es el proyecto de muerte encefálica, el proyecto mundial de muerte encefálica, que decíamos fue publicado por JAMA hace 2 años y que es una serie de recomendaciones sobre el diagnóstico clínico y los auxiliares en el diagnóstico. Pero en general lo que establece esta guía es la definición que considera a la muerte encefálica como una pérdida completa y permanente de la función cerebral, presencia de coma sin respuesta, con pérdida de la capacidad de conciencia, reflejos del tono encefálico y la capacidad de respirar de forma independiente. Además, establece que este estado debe de ser irreversible y que la función hormonal reguladora no impide el diagnóstico. En algunos años se utilizaban diversos nombres para mencionar muerte encefálica como muerte total, muerte del tronco encefálico y muerte encefálica superior. La recomendación actualmente es que se utilice el término de muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Y establece que en una lesión aislada del tronco encefálico o una lesión vascular de la circulación posterior, la muerte encefálica no debe de diagnosticarse sino hasta que se tenga ausencia de flujo supratentorial e infratentorial. Además, sabemos que el diagnóstico de muerte encefálica es totalmente clínico. El requisito es que nosotros tengamos una historia clínica compatible con muerte encefálica, una etiología compatible con muerte encefálica, que tengamos una lesión o imagen compatible con lesión cerebral irreversible, y que no haya factores de confusión o que exista la duda en este diagnóstico. La temperatura mínima para hacer esta evaluación se establece en 36 grados centígrados, incluso algunos artículos recomiendan que para pacientes neonatos podría ser 35 grados. El paciente tiene que estar normotenso. Para pacientes adultos se considera una evaluación, tendría que realizarse con una presión arterial media mayor o igual a 60, una presión arterial sistólica mayor o igual a 100, y para pacientes pediátricos ajustados a la percentil, idealmente igual o mayor a 5. Y si esto requiere el uso de vasopresores o inotrópicos o volumen intravascular para mantener estas cifras arteriales. Además, se establece que este diagnóstico clínico debería de realizarse sin parálisis farmacológica o medicamentos depresores del sistema nervioso central. Es decir, que cuando nosotros tenemos a un paciente sedado, deberíamos de haber suspendido estos medicamentos depresores del sistema nervioso central al menos durante 5 vidas medias. Incluso este tiempo se prolonga en pacientes con disfunción hepática, disfunción renal o incluso con hipotermia. Lo ideal es que esta evaluación clínica se haga corrigiendo alteraciones metabólicas graves, alteraciones ácido-básicas graves o endócrinas graves. El Proyecto Mundial de Muerte Encefálica establece que para el diagnóstico de muerte en niños encefálica tiene que tener el paciente al menos 36 semanas de gestación. Tiene que tener 2 valoraciones, incluida una prueba de apnea. En los recién nacidos buscar de manera específica reflejos de succión y de búsqueda. Y se recomienda llevar un periodo de observación de al menos 24 horas para pacientes que han sufrido una lesión cerebral hipóxica, que han estado en paro cardiorrespiratorio, que han tenido asfixia al nacimiento, o esperar también 24 horas posteriores al recalentamiento por hipotermia terapéutica para hacer una evaluación clínica de muerte encefálica.
Para otras lesiones específicamente no se ha podido determinar el tiempo de espera. Realmente debe de individualizarse considerando que si el paciente tiene criterios clínicos, tiene una imagen compatible, que ya se diagnosticó que es irreversible, que se intentó todos los manejos médicos y terapéuticos, quirúrgicos, y la lesión progresó, entonces no hay un periodo de espera. Lo que se hace es que se evalúa al paciente, se ve y se decide que la lesión es irreversible, por lo tanto, se puede establecer el diagnóstico de muerte encefálica sin tener que hacer un periodo de espera, pero eso se deja a juicio clínico individualizado según el paciente. Hasta el 2020, el proyecto mundial de muerte encefálica no considera el Doppler transcranial como un estudio auxiliar para el diagnóstico de muerte encefálica en niños. Y de hecho considera que para pacientes pediátricos con hipoxemia crónica por cardiopatía cianógena no se realice una prueba de apnea, sino que se utilice algún otro estudio auxiliar que ahorita vamos a ver. Sin embargo, esto ha cambiado y vamos a ver que hoy por hoy el uso de la ultrasonografía se ha extendido en terapias intensivas pediátricas. Se sigue utilizando independientemente de que aún no sea un estudio validado en términos generales o a nivel mundial. Los requisitos o los criterios para que cada país o cada ciudad considere muerte encefálica, pues varían de acuerdo a las instituciones, a las regulaciones de salud, ¿no? Pero es indudable que cada vez más estamos usando el uso de la ultrasonografía transcraneal. Ahora, aquí vemos que para el 2010 en los adultos se consideraban que se requería solamente un examinador, que realmente no consideraba si debía o no estar ese examinador con una preparación previa, consideraba que solamente se requería una exploración, y desde el 2010 se establece que el ultrasonido transcraneal es un estudio aceptable para el diagnóstico de muerte encefálica en adultos, no así en niños. Para pacientes pediátricos, de acuerdo a las guías de la Sociedad de Cuidados Críticos y de Neurología, se establece que se requieren 2 examinadores y que tiene que tener competencia o que estar capacitado de manera completa para la determinación de muerte encefálica. También establece que se requieren 2 exploraciones neurológicas, y si ustedes ven, aquí tampoco establece para pacientes pediátricos el uso de la ultrasonografía como un examen aceptable para el diagnóstico de muerte encefálica. Prácticamente no ha sido mucho el cambio de estas sugerencias a lo que se reportó, a lo que se sugiere a partir del 2020 en el Proyecto Mundial de Sepsis, en el que se sigue insistiendo que solamente se necesita un examinador. La razón de requerir 2 examinadores en pacientes adultos es cuando hay confusión o no estamos seguros de la evolución o hay alguna condición que pueda poner en juicio la reversibilidad del estudio, ¿no? Se requiere para pacientes pediátricos tener un entrenamiento, ya sea neonatólogo, neurocirujano, intensivista, neurólogo o cirujano en trauma. Sigue recomendando que para pacientes pediátricos se evalúen en 2 ocasiones. Tampoco establece el periodo de espera entre una y otra examinación. Y sigue considerando para pacientes adultos la angiografía como el gold estándar, estudios de radiomarcadores de flujo sanguíneo cerebral, y establece el uso de electroencefalografía y Doppler transcraneal solamente para adultos. Sigue sin considerarse el uso de la ultrasonografía transcraneal como un método aceptable para el diagnóstico de muerte encefálica en niños. Sin embargo, este Proyecto Mundial de Sepsis reporta una sensibilidad del 100% para la angiografía de 4 vasos. Si ustedes ven la sensibilidad y la especificidad de la ultrasonografía transcraniana es bastante alta, del 90 al 98%. Obviamente tiene muchas ventajas sobre los otros estudios al no ser un estudio invasivo, que no tenemos ese problema de la susceptibilidad renal al medio de contraste, no tenemos que trasladar al paciente a un área específica de imagen, y etcétera, ¿no? Pero
establece incluso una sensibilidad y especificidad muchísimo mayor para el Doppler transcraneal que para otros estudios, incluso sobre la electroencefalografía. Realmente lo que se sigue considerando como el estándar de oro, pues es la angiografía de 4 vasos. Ahora, creo que ya todos conocemos las ventajas y las noblezas que tiene el ultrasonido transcraneal. Todos sabemos que es un método que se hace al pie de la cama, que lo puedes realizar en repetidas ocasiones, las veces que sea necesario, no tienes que trasladar al paciente, no es invasivo. Tú puedes monitorizar al paciente de diversas formas, no hablamos ahorita solamente de muerte encefálica, podemos monitorizar el flujo sanguíneo cerebral, la vasorreactividad, desplazamiento de la línea media, sangrados, presión intracraneana, etc. Es relativamente barata comparada con otros estudios y además es muy disponible. No todos los hospitales o centros disponen de estudios más especializados como una angiografía, porque además se requiere personal capacitado para realizarla y para interpretarla. La mayoría de las terapias intensivas hoy por hoy cuentan con ultrasonografía o por lo menos cuentan con un servicio de ultrasonido. Y la otra ventaja que tiene el ultrasonido es que no está sesgado por el uso de fármacos depresores del sistema nervioso central. A nosotros nos pasa mucho aquí en el hospital que vamos a ver que para nosotros la regulación mexicana aún tampoco permite el uso de la ultrasonografía como parte del diagnóstico legal de muerte encefálica. Entonces, nosotros sí tenemos que esperar el reporte del electroencefalograma. A veces nos tardamos 24, 48 horas para establecer el diagnóstico de muerte encefálica en pacientes que ya han recibido, por ejemplo, midazolam, fentanil, en los que tenemos que esperar que ese efecto pase y que complete las 5 vidas medias, considerando que el paciente puede tener o no una función renal o hepática alterada. Eso, por ejemplo, nos pasa mucho en los pacientes con fallas hepáticas fulminantes, ¿no? El fundamento para esto, para el uso de la ultrasonografía es, bueno, nosotros insonamos una arteria grande, en este caso vamos a poner de ejemplo la arteria cerebral media, esto funciona de dos maneras. La sonda o Doppler tiene dos piezotransductores, uno que transmite unas de ultrasonido pulsado y un segundo que recibe los ecos dispersos de los glóbulos rojos en movimiento. La diferencia en la frecuencia del haz transmitido y la frecuencia recibida del haz retrodispersado es conocido como cambio Doppler. Creo que ya en algunas clases se ha hablado mucho del efecto Doppler y este depende del movimiento de los glóbulos rojos o de cómo viajan dentro del vaso sanguíneo. La velocidad a la que estos glóbulos viajan y la velocidad de la frecuencia del efecto y el Doppler se puede calcular uno o interfiere más bien la frecuencia transmitida, la frecuencia recibida, la velocidad a la que la sangre se desplaza dentro del vaso, el ángulo de insonación y la velocidad del tejido en el sonido. Por lo tanto, cuando nosotros colocamos el transductor y colocamos gel para mejorar la conductividad, lo que nosotros vamos a ver es este espectro. Una onda positiva que corresponde a la velocidad sistólica con un pico máximo que es el pico sistólico máximo. Tenemos esta muesquita que es la onda dicrótica que corresponde al cierre de la válvula aórtica y una velocidad diastólica o telediastólica. Y nos va a dar este espectro. Las ondas positivas o más positivas son las que se acercan al transductor y las ondas menos positivas o negativas son las que se alejan del transductor. Se entiende que este efecto cumple con el efecto de la movilidad laminar, es decir, la mayor velocidad de la sangre se da del centro a la periferia. Y el hecho de que esta sangre circule depende de dos factores. Uno, la presión, y la otra es el grosor del vaso. De manera que esta ley de Pausiel nos explica claramente esto. La sangre circula en un segmento del vaso, pero va a estar regulada por la presión y el grosor de la pared. Va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones que exista de uno y otro extremo del vaso y
es directamente proporcional también al radio del vaso e inversamente proporcional a la resistencia que se ejerce al pasar la sangre por la arteria, es decir, la viscosidad y la longitud del vaso. Entonces, para realizar el ultrasonograma transcraneal se conocen dos técnicas. Una que es el Doppler transcraneal convencional, que es un software especial en el que se hace el estudio de manera ciega, se coloca el transductor sobre el hueso o la parte delgada del hueso, ahorita vamos a ver sobre qué partes, y el espectro que dibuja se da en base a la profundidad, al espectro que dé ese vaso arterial y a la profundidad a la que estemos insonando. Realmente es un estudio ciego, incluso hay equipos especiales, hay diademitas especiales, lo que nos dibuja es el espectro, pero no podemos ver exactamente el vaso, inferimos que es este vaso por la profundidad, por la velocidad, por el espectro, pero la ventaja de esto es que nos permite una monitorización continua, nos puede calcular los índices de pulsatilidad, resistencia, y pues de alguna manera es un estudio ciego que se requiere con un poco más de experiencia y un software especial para poderlo realizar. La otra manera de realizarlo es con un Doppler o duplex transcraneal. Este estudio es de alguna manera preferido y tiene muchas ventajas en el sentido de que permite la visualización del cerebro en modo bidimensional. Podemos detectar sangrados, desviaciones de la línea media. Además, proporciona una imagen clara de los vasos sanguíneos a insonar. Podemos ver claramente todo el polígono dibujado y además tiene corrección del ángulo, es decir, que ese ángulo de insonación nos va a dar una velocidad más precisa. Nosotros en el hospital tenemos un duplex, que es la otra ventaja de que la mayoría de los equipos modernos o los equipos que actualmente están en el mercado tienen este software. Se requiere sí un software de Doppler transcraneal, y la mayoría de los equipos ya lo vienen incluido, ¿no? Se requiere un transductor sectorial para poder insonar. Y nosotros insonamos diversas ventanas: transtemporal, transforaminal y transorbitaria. Por supuesto que hay otra ventana submandibular, pero para fines de muerte encefálica básicamente utilizamos estas tres ventanas. Se sugiere que la exploración sea bilateral, es decir, lado derecho e izquierdo, e incluida la circulación anterior y posterior a través de la ventana transforaminal. La circulación anterior la vamos a valorar básicamente a través de la ventana transtemporal y la posterior a través de la transforaminal. En pacientes en los que es difícil poder tener una buena ventana, se puede utilizar la ventana transorbitaria. Se considera que un estudio no es completo o no es válido si no se hace de manera bilateral y si no se incluye la circulación anterior y posterior de manera completa. Entonces, utilizamos la ventana transtemporal. Lo que hacemos es con un transductor sectorial colocado por arriba del arco cigomático. Nosotros podemos palpar incluso con los dedos la parte más delgada del hueso y la muesquita se dirige hacia anterior, hacia donde está el ojo del paciente. Nosotros podemos tener diversos planos en la ventana transtemporal. El plano que a nosotros nos interesa es el plano mesencefálico. Aquí nosotros vamos a ver esta imagen que se caracteriza por unos pedúnculos cerebrales centrales hipoicoicos en forma de alas de mariposa o de Mickey, rodeados por las cisternas basales, y este es el mejor plano para poder observar la totalidad del polígono de Willis. Nosotros podemos ver aquí la cerebral media, la cerebral anterior y la cerebral posterior. Nosotros vamos a ver la cerebral media como un espectro rojo, porque se acerca hacia el transductor, la cerebral anterior como un espectro azul porque se acerca al transductor. Podemos observar algunos segmentos de la cerebral media, el segmento 1 y 2, lo mismo en la cerebral anterior y la posterior. Realmente no es una ventana difícil, es una ventana muy fácil en términos generales. La ventaja es que los pacientes pediátricos, a diferencia de los pacientes adultos o niños muy grandes, son muy fáciles de insonar. Aquí podemos ver todo el polígono dibujado y podemos ver pues prácticamente insonar cualquier parte de las arterias cerebrales y la circulación anterior. Si yo me dirijo un poco más cefálico, yo puedo ver el diencéfalo o los ventrículos, pero para fines de nosotros ahorita valorar el polígono y la circulación cerebral anterior, lo que más utilizamos es la ventana transtemporal a
a la altura del mesencéfalo. Entonces lo que hacemos es localizar el transductor. Yo trato de buscar la tabla externa del otro lado para localizar la parte media central, localizo el mesencéfalo, coloco Doppler color para dibujar todo el polígono de Willis y con Doppler pulsado, insono el segmento de la arteria que yo desee explorar. Eso me va a dar un espectro, que es la imagen que habíamos visto, con un pico sistólico, una velocidad media y una velocidad telediastólica. La otra ventana que también nosotros podemos utilizar y que debemos utilizar para conseguir un examen completo, que es la recomendación que se insone la circulación anterior y posterior, es la ventana transforaminal. Esta ventana se localiza en el agujero magno. Lo que hacemos es ligeramente rotamos un poco la cabeza del paciente hacia un lado, inclinamos el mentón un poco hacia el tórax y insonamos con el transductor dirigido hacia el ojo del lado derecho y vamos a ver esto, la vertebral, la basilar y las vertebrales, ¿vale? Con una forma de V invertida. Y vamos a reconocerlo porque vamos a ver una imagen aquí hipoicoica que corresponde al agujero magno. Y normalmente esto se ve codificado en azul, las vertebrales. Por lo tanto, nos va a dar un flujo negativo. La otra ventana que se puede usar es la ventana transfontanelar. Esta ventana es ideal para pacientes que todavía tienen la fontanela abierta, en pacientes menores de 1 año. Se insona a través de la fontanela anterior. Podemos hacer un corte ya sea axial o coronal, y lo que buscamos es básicamente la arteria cerebral anterior pericallosa, pero realmente nosotros también insonando la fontanela podríamos explorar prácticamente todo el polígono, ya sea en un plano sagital o coronal. Se utiliza también un transductor sectorial, incluso podemos utilizar un transductor convexo. Y lo que vamos a ver finalmente es este espectro. Yo puedo tener este espectro que se considera un espectro normal, decíamos, un pico sistólico con una velocidad media y una velocidad diastólica. Si ustedes ven la diástole nunca va a llegar a 0, ¿no? Para mantener este equilibrio en los flujos cerebrales se requiere equilibrar la presión intracraneana, la presión arterial y la resistencia cerebrovascular en un espacio intracraneal limitado. Cuando nosotros tenemos elevación de la presión intracraneana de forma progresiva, irreversible, nosotros podemos evolucionar o vamos a evolucionar a un estado de muerte encefálica. Y vamos a ver diversos patrones electroencefalográficos, ultrasonográficos, perdón. Vamos a ver que primero vamos a tener un patrón de alta resistencia. Conforme esa presión intracraneana se va elevando, se va perdiendo la diástole y se considera que lo que vamos a ver enseguida, vamos a explicarlo un poquito más, pero la presencia de flujo reverso, de espículas y ausencia o silencio cerebral son 3 datos de paro circulatorio o arresto circulatorio que sugieren indudablemente muerte encefálica. Hay quien considera este otro estudio como un estado pre-muerte encefálica, que sería la separación de la sístole y la diástole. Conforme se va elevando la presión intracraneana, va disminuyendo la presión de perfusión cerebral, y llega el momento en que ya no va a haber flujo sanguíneo. Entonces, estos son los patrones que nosotros podemos ver y ahorita los vamos a explicar un poquito más. Bueno, el primer patrón es lo que se conoce como un estado preparo circulatorio cerebral. Y decíamos, yo tengo una presión sistólica, una presión diastólica, y este es un patrón ultrasonográfico normal. Yo con solo ver este patrón ultrasonográfico, aunque yo no haga mediciones de las velocidades de índices, yo puedo inferir que este es un patrón ultrasonográfico normal. Cuando la presión intracraneana empieza a aumentar de forma progresiva, esta diástole se va perdiendo hasta que llega a 0. Entonces, este patrón de separación, en algunos lo llaman separación sístole o diástole, o algunos lo llaman picos sistólicos, que consiste en que el paciente eleva la presión intracraneana y esta presión intracraneana se vuelve mayor que la presión telediastólica, por lo tanto la presión al final de la diástole llega a ser igual a 0. Esto es, la velocidad media de flujo cerebral
es superior a 10 centímetros sobre segundo, pero aquí aún hay flujo neto porque la presión intracraneana está muy alta, pero el paciente todavía recibe flujo sanguíneo cerebral durante la sístole. Entonces, de alguna manera, este paciente todavía tiene flujo sanguíneo cerebral. Se observa un flujo monofásico en sístole. Incluso puede haber un flujo monofásico en diástole. Se considera, algunos no lo consideran como tal parte de los espectros de muerte encefálica, pero sí se considera un estado pre-muerte encefálica. Y es importante esto porque si yo tengo un paciente que supongamos tiene hipertensión intracraneana por asfixia, por un trauma, yo ya hice mi manejo neurointensivo, yo ya lo sometí a granectomía descompresiva y yo ya no tengo mucho más que ofrecerle y yo ya llegué a mi meta de tratamiento. Si yo veo que este paciente va evolucionando así, este paciente indudablemente va a evolucionar hacia muerte encefálica. La pérdida de la diástole habla realmente con una certera muy, muy buena de muerte encefálica. El segundo patrón es lo que se conoce como flujo oscilatorio, reverberante, bifásico o flujo diastólico invertido. Aquí lo que sucede es que la presión intracraneana sigue aumentando progresivamente, incluso se vuelve superior a la presión arterial media. La PIC es mayor a la presión de perfusión cerebral, incluso en algunas ocasiones. Por lo tanto, la circulación cerebral se ha detenido aquí en este momento. Cuando la PIC es igual o superior a la presión arterial sistólica, el paciente cesa esa perfusión cerebral y es cuando aparece este flujo conocido como reverberante y es producido por la elasticidad de la pared arterial. Se caracteriza por esto, por un flujo anterógrado en sístole y un flujo retrógrado en diástole, o conocido como flujo reverso o flujo diastólico retrógrado. Este patrón se correlaciona muy bien con los hallazgos de muerte encefálica en la angiografía. Y nosotros podemos ver este patrón, a veces lo podemos ver como con un flujo diastólico reverso, ¿sí? Con la diástole totalmente perdida, o podemos ver esto, un flujo oscilante, sístole y diástole reversa, ¿no? En lo que vemos que el pico de la velocidad sistólica es casi igual al pico de la velocidad diastólica. Este patrón se considera ya un patrón de muerte encefálica y después de eso, si la presión intracraneana sigue elevándose y sigue subiendo a un valor todavía que supera muchísimo más la presión arterial sistólica, aparece este patrón, que son ondas pequeñas en sístole, cortas y puntiagudas, ¿no? Entonces ya no hay flujo reverso porque la presión intracraneana superó por mucho la presión sistólica. Algo que los caracteriza, que realmente en la vida diaria y en la práctica no medimos realmente la duración y la velocidad, pero se considera que tiene una duración de menos de 200 milisegundos y una velocidad menor de 50 centímetros sobre segundo. Pero realmente cuando lo vemos no es a veces necesario medirlo. Este patrón es muy, muy característico, es muy fácil, reconocible y por supuesto que es un patrón ya ampliamente diagnosticado y validado como muerte encefálica. El último patrón es que el paciente persiste con elevación de la presión intracraneana, por lo tanto el flujo sanguíneo cerebral ya se ha detenido, ya hay obstrucción al flujo en los segmentos proximales de las arterias de la base del cráneo que provocan ausencia total de las señales del flujo, no es posible detectar ninguna señal. Sin embargo, esto requiere una condición y es que para yo decir que el paciente tiene asistolia cerebral, yo tengo que haberlo insonado previamente para estar seguro que ese paciente tenía una buena ventana. Entonces, se requieren dos cosas. Una, que lo realice la misma persona que había visto previamente un patrón de flujo ultrasonográfico de muerte encefálica, pero con flujo cerebral, o que lo realice una persona totalmente experimentada. Pero para poderlo decir, lo ideal sería que la misma persona que vio previamente el flujo sanguíneo cerebral
pueda ver esta sistolia cerebral, porque entonces yo sabría que esa persona, uno, ya pudo obtener la buena ventana y que realmente no es por la falta de experiencia o porque no tenga una ventana adecuada del paciente. Entonces lo que hacemos es que colocamos el transductor, le ponemos el Doppler color, no vemos ningún flujo sanguíneo y por lo tanto incluso a veces en algunos piquitos o unos pequeños puntos de flujo sanguíneo vemos que haya sistolia cerebral. Ahora, hay que tener en cuenta que la muerte encefálica no siempre es sincrónica con la exploración física. Yo puedo tener un paciente con datos clínicos de muerte encefálica y aún así tener flujo sanguíneo cerebral. Esto tiene que ver con muchas cosas. Finalmente, no es lo mismo tener flujo que perfusión, ¿vale? La presencia de flujo no infiere perfusión y la presencia de perfusión no infiere función. Entonces, flujo se refiere al movimiento de la sangre en los vasos cerebrales, básicamente arterias y venas, ¿no? Si lo pusiéramos nosotros en este dibujito, realmente flujo se refiere a esto. Cuando regamos una planta, ¿realmente hay agua en la manguera? Perfusión se refiere al flujo a nivel capilar, es decir, en el tejido encefálico. Es decir, estamos seguros que esa agua le llega a la planta. Y la perfusión, la función, perdón, se refiere a la función neuronal clínica organizada del tronco encefálico, manifestado por conciencia y reflejos del tronco encefálico. Entonces, con esa agua que tal vez le llegó o no le llegó, esa plantita vive. Y pues decíamos, entonces yo puedo tener flujo, pero puedo no tener perfusión. Puedo tener flujo y tener criterios de muerte encefálica y la presencia de flujo no hace el diagnóstico solo por tener flujo de actividad cerebral normal. Entonces, estos hallazgos se han visto que son dependientes en el tiempo. Si yo insono a un paciente en las primeras 6 horas, es probable que el patrón electroencefalográfico aparezca solamente en 58% de los pacientes. Si yo lo insono entre las 6 y 12 horas a partir de que yo establecí los criterios clínicos de muerte encefálica, puede ser que el 75 o 76% de los pacientes tengan un patrón electroencefalográfico anormal. Si yo lo insono 12 a 24 horas después, el 80% de los pacientes va a tener un patrón ultrasonográfico, compatible con muerte encefálica. Y si yo lo insono después de las 24 a 36 horas, generalmente el 100% de los pacientes va a tener un patrón característico de muerte encefálica por ultrasonido. Y esto lo vemos, hay pacientes que nosotros los vemos con criterios de muerte encefálica, les hacemos el Doppler, siguen teniendo flujo, pero es un flujo predictorio de muerte encefálica, no propiamente establecido como muerte encefálica por ultrasonido. En los últimos 3 patrones que mencionamos, le hacemos una angiografía, el paciente tiene flujo cerebral, y lo que toca es esperar, y en el paso del tiempo nosotros seguimos insonando y ese patrón ultrasonográfico va evolucionando, ¿no? El tiempo en el que estos pacientes pueden evolucionar es diferente para cada paciente, depende de la causa por la que el paciente entró a muerte encefálica, aunque para los pacientes pediátricos la mayoría de las causas por las que desarrollan muerte encefálica es por trauma o postparo cardíaco, ¿no? Pero pues depende también de las condiciones generales del paciente, si es un paciente que tiene repercusión hemodinámica o que la causa de la muerte encefálica es otra diferente a la hipoxia, pues el momento en el que se diagnostica puede cambiar. Pero definitivamente estos patrones son evolutivos en el tiempo. Ahora, realmente es muy poco lo que se ha investigado en pacientes pediátricos en cuanto a los estudios auxiliares en muerte encefálica. Este metaanálisis me parece interesante porque se publicó en el 2023, realmente solo incluyó 7 estudios con 149 pacientes, pero 4 de estos estudios con 79 pacientes realmente pudieron describir un poquito más los patrones electroencefalográficos. La verdad es que el resto de los estudios tenía muy poca validez y sin embargo en estos estudios se consideró que la sensibilidad para diagnosticar muerte encefálica por ultrasonido es del 91% y la especificidad es del 88%. Este estudio incluye un estudio que se me hace muy interesante, es un estudio turco del 2015 en el que realmente creo que es un estudio muy bien llevado, en el que realmente tiene mejor validez que el resto de los estudios
incluidos en este metaanálisis, en el que establece muy bien las condiciones clínicas o las precondiciones clínicas de muerte encefálica, establece muy bien los criterios por los que se evalúa a este paciente y además hace algunas recomendaciones respecto a los periodos de espera. Para pacientes de 2 meses de edad, 2 examinaciones con un periodo de espera de 48 horas, más 2 estudios auxiliares. Para pacientes de más de 2 meses a 1 año, se recomienda 2 exploraciones en 24 horas, más al menos un estudio auxiliar de diagnóstico, y para pacientes mayores de 1 año se recomiendan 2 examinaciones con un periodo de 12 horas de espera, más al menos un estudio auxiliar. ¿Qué es lo que más o menos, o lo que más bien sugieren las guías? Que para pacientes pediátricos se establezcan 2 exploraciones, que al menos se tenga un estudio auxiliar, aunque sabemos que el diagnóstico prácticamente es clínico, es decir, si yo tengo un paciente que cumple todos los criterios y la clínica, realmente no necesitaría hacer un estudio auxiliar. Los estudios auxiliares se utilizan en el contexto de pacientes en los que haya duda o en pacientes en los que yo quiera limitar un manejo en los pacientes que van a ser candidatos a donación de órganos. Y en este estudio se establece que la mayoría de los pacientes tienen un patrón de paro circulatorio desde el primer examen o incluso algunos en el segundo examen ultrasonográfico. Los patrones más frecuentes siguen siendo flujo oscilante, asistolia y picos sistólicos. Y la consideración es que también se haga en una circulación anterior y posterior a la exploración. Seguimos insistiendo en que no es válido insonar solamente la circulación anterior, aunque hay algunos estudios que sugieren que el paciente que tiene toda la clínica con una lesión irreversible documentada por imagen, una exploración solamente de la circulación anterior podría considerarse válida. Sin embargo, la recomendación es que no, que se haga el examen completo hasta que sea infratentorial y supratentorial el diagnóstico. Otro estudio es el uso de dúplex en el paciente con muerte cerebral. Aquí incluyó 41 pacientes y el inicio del coma a la realización del Doppler más o menos tardó 3.5 días. Y esto es importante porque aunque se sugiere que para pacientes pediátricos se haga la prueba de apnea, en pacientes menores de 1 año solamente se les pudo realizar en 28% debido a inestabilidad hemodinámica. Para pacientes mayores de 1 año, la prueba de apnea solamente se pudo realizar en 65%. Y esto es importante porque ahí es donde entra la importancia de los estudios auxiliares, ¿no? Pacientes demasiado inestables para tolerar estas pruebas. Es una buena opción. Y aquí lo que se encontró es que el 100% de los pacientes con muerte encefálica tenían pérdida de la diástole. Encontraron 4 patrones. El primer patrón, que es que es un patrón de flujo reverso, oscilante. El segundo patrón, que este patrón fue el más común. El segundo patrón fue un patrón oscilante con pérdida de la diástole prácticamente al final de la diástole. Después encontraron este patrón, que también es un flujo oscilante, pero con pérdida de la diástole más temprana. Y el último patrón, que fue prácticamente de asistolia cerebral. Entonces, lo que sugiere este estudio que cualquier criterio clínico o paciente que se documente clínicamente con muerte encefálica, la pérdida de la diástole correlaciona muy bien con muerte encefálica. El otro estudio que es interesante y que es de los pocos también que hay, es otro realizado en pacientes pediátricos a través de la exploración de los vasos retinianos. Este estudio incluyó 13 pacientes. Aquí solamente 12 pacientes se pudo documentar estos 5 patrones ultrasonográficos. El otro paciente tenía un patrón ultrasonográfico anormal, pero no cumplía con ninguno de estos. Lo que encontraron es que el patrón 1 son picos sistólicos altos, sin flujo diastólico, ¿no? El patrón 2 es un patrón oscilatorio o reverberante. El patrón 3 también picos diastólicos más bajos. El patrón 4 no había flujo. Y el patrón 5 no había flujo, pero parecía como un patrón ondulante. Lo más común sigue siendo encontrar
picos sistólicos y flujos reverberantes. Entonces, hoy por hoy, a pesar de que hay muy poca evidencia, realmente los estudios que hay siguen apoyando el uso de la ultrasonografía como diagnóstico auxiliar de muerte encefálica, que yo decía que en la realidad y a la hora de la práctica, la verdad es que sí las usamos. Por supuesto que el ultrasonido tiene muchas limitaciones. Para los adultos, el 10% de los adultos se considera que no tienen una buena ventana, no así los niños. En los niños realmente es muchísimo más fácil insonar porque el hueso es más delgado. Aún así hay niños grandes en los que nos cuesta un poquito más de trabajo insonar, pero para ello se sugiere en estos casos utilizar la ventana oftálmica, entonces en la que también se puede insonar la circulación anterior y ya veíamos que con muy buena sensibilidad y especificidad. Obviamente hay variaciones en el polígono de Willis, puede haber cambios bruscos de la presión intracraneana y si yo mido el flujo cerebral durante este cambio brusco severo de la presión intracraneana, yo puedo diagnosticar muerte encefálica sin que el paciente tenga muerte encefálica y solamente con un cambio brusco de la presión intracraneana que imite un patrón de muerte encefálica. Hay pacientes que tienen falsos negativos, es decir, pacientes que tienen criterios clínicos de muerte encefálica, pero tienen presencia de flujo en el Doppler transcraneal. Y esto se ve en pacientes que tienen cranectomías, drenajes ventriculares, niños con fontanelas no cerradas, y esto es porque en cuanto se hace la cranectomía o hay una descompresión, queda un pequeño flujo residual que puede dar un espectro. Entonces, ese espectro, lo que decíamos, puede ser un espectro que tenga flujo, pero no tenga función. Entonces, esto se ve muy común en pacientes con anoxia, con paros cardíacos, en los que tuvieron un daño cerebral o neuronal irreversible y que posterior a recuperar el latido cardíaco con maniobras cardiopulmonares se produce una ligera reperfusión cerebral que se traduce como sonización del flujo, aunque ya haya muerte neuronal. Entonces, este mecanismo explica claramente el fenómeno de flujo sin función. La otra situación que puede haber es que el paciente tenga un falso positivo, es decir, que no tenga criterios de muerte encefálica, pero que sí tenga un patrón ultrasonográfico de paro circulatorio. Y esto es común en pacientes con ruptura aneurismática, que tienen elevaciones importantes de la presión intracraneana, pero que son transitorias y reversibles, ¿no? Esta es una de las razones por las que en pacientes, en muchos pacientes y en algunos estudios se recomienda una exploración con 30 minutos de diferencia, ¿no? Sin embargo, insistimos que si yo tengo un paciente que clínicamente y por imagen tiene un patrón evolutivo e irreversible en el que yo ya hice todas las maniobras que pude hacer y no funcionaron, no necesito precisamente esperar esos 30 minutos como tiempo de espera para diagnosticar muerte encefálica cuando cumple todos los demás criterios. Esto prácticamente aplica solamente para pacientes con rupturas aneurismáticas o cuando existe alguna duda de que el tratamiento que otorgamos pueda hacer que esta condición sea irreversible. Se considera que puede ser un poquito más difícil insonar la circulación posterior, realmente no es necesario pronar al paciente, solamente con girar la cabeza del paciente a veces es necesario, incluso se puede insonar atrás de la mastoides y funciona bastante bien. Decíamos, los niños es realmente muy, muy fácil insonar. Los pacientes que tienen cranectomía descompresiva, incluso que no tienen hueso, podemos ver muchísimo, muy fácil todo el polígono dibujado, ¿no? Hay que considerar que algunos pacientes con cardiopatías tienen robo diastólico, por ejemplo, pacientes con conductos, con insuficiencias aórticas que nos pueden dar un flujo reverso o diastólico que puede estimular una muerte encefálica y realmente es por flujo o robo diastólico. Esta es la otra situación, pacientes con hipoflujo cerebral. Este es un paciente con hipotensión arterial sin muerte cerebral. Es una de las razones por las que estos estudios se tienen que hacer en un paciente normotenso, con una TA idealmente arriba de la percentil 5. Si yo insono a un paciente con hipotensión, puedo tener este flujo de hipoperfusión.
y confundirlo con muerte encefálica, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que tiene velocidades por abajo de lo normal, puede haber o no elevaciones de la presión intracraneana, pero para diagnosticar hipoflujo cerebral, normalmente las velocidades medias son menores a 30, la velocidad diastólica normalmente son menores a 20, y si tienen un índice de pulsatilidad alto, normalmente estos pacientes es porque tienen conhipotensión arterial y hacen baja presión de perfusión cerebral por esa hipotensión arterial, ¿no? Otra causa que nos da esto son las hipocapnias o las hipotermias severas. Es por esto que se considera que un paciente debe de insonarse con una temperatura idealmente arriba de 36 grados y debe de insonar con un CO2 de 35 a 45 grados, ¿no? O incluso yo puedo tener este mismo patrón ultrasonográfico con un índice de pulsatividad normal. Esto lo vemos en pacientes con encefalopatías metabólicas, ¿no? La otra es estos pacientes que vemos con robo diastólico por algunas cardiopatías. Por ejemplo, paciente es un paciente con robo diastólico. Nosotros pensaríamos incluso que este paciente tiene pérdida de la diástole, pero realmente este patrón nos los da las cardiopatías con robo diastólico. Ahora, para nosotros en México realmente la Ley General de Salud establece que para poder considerar a un paciente con muerte cerebral se necesita una angiografía bilateral en la que haya ausencia de la circulación o un electroencefalograma que demuestre la ausencia de actividad cerebral en 2 ocasiones con espacio de al menos de 5 horas. Más aparte, pues la pérdida permanente e irreversible de la conciencia y de estímulos sensoriales, la ausencia de automatismos respiratorios y la evidencia de daño irreversible en el tallo, manifestado pues por todas las pruebas auxiliares. Por lo tanto, nosotros en México lo que hacemos es el ultrasonido, guiamos los manejos, ¿sí? Establecemos el diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, nosotros somos un centro de donación o receptor de trasplante. Entonces, para términos legales y éticos, sí esperamos el resultado de la angiografía o la electroencefalografía. Lo que ha hecho el ultrasonido es en pacientes que se tiene que limitar el manejo o que ya no son candidatos a donación de órganos o que no cumplen criterios de donación de órganos, nos permite establecer metas más tempranas. En pacientes que van a ser candidatos o que son posibles donadores, nos permite la vigilancia más estrecha de los posibles órganos a donar, pero finalmente sí, nosotros utilizamos el electroencefalograma o la angiografía. El ultrasonido nos ha venido a facilitar mucho las cosas en el sentido de que, decíamos, hay pacientes en los que tengo que esperar 24 o 48 horas para establecer el diagnóstico, ¿no? Hay veces hemos tenido pacientes que tienen muy mal pronóstico neurológico, no podemos estar esperando 48 horas, manejado con todo el soporte, pacientes que tienen ya realmente paro circulatorio y que tienen un pronóstico de la enfermedad muy desfavorable, ¿no? Pero para términos legales, hoy por hoy ni en México ni a nivel mundial se considera el uso de la ultrasonografía como parte del auxiliar legal como diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de las terapias intensivas que tenemos ultrasonografía lo usamos, incluso para el diagnóstico de muerte encefálica, nos guía mucho los manejos y nos permite establecer el diagnóstico más temprano, limitar recursos y a lo mejor optimizar un poco los tiempos y la calidad en la donación de los órganos. Entonces, con esta diapositiva voy a concluir. Aunque es una prueba auxiliar, realmente el boom del ultrasonido es indudable que está. Creo que tenemos que considerar que, aunque el diagnóstico de muerte encefálica es clínico, el uso de la ultrasonografía nos permite detectar de manera más temprana la muerte encefálica. Y además, todos hemos sabido, en algunas otras ponencias hemos visto la gran utilidad que tiene la guía de los manejos neurocríticos, ¿no? Hoy por hoy, realmente manejar un paciente neurocrítico sin monitoreo multimodal, pues es muy complicado, ¿no? Cualquier paciente con una hemodinamia cerebral alterada es candidato a realizar un Doppler transcraneal. Definitivamente es un área de oportunidad en la que no hay muchos estudios ni protocolos, en la que el explorar esta parte nos ayudaría a generar como más información para
en los próximos años creo yo que va a tener que ser integrado como parte del diagnóstico de muerte encefálica en algunas regulaciones con sus asegúnes, ¿no? Y bien establecidos los criterios, reglamentos y las limitaciones, ¿no? Definitivamente necesitamos formar a nuestros residentes en el uso de la ultrasonografía. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguien que tenga alguna duda o algún comentario en lo que se animan? Si alguien tuviera alguna pregunta, pues definitivamente que el uso del ultrasonido en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de las oportunidades de exploración, me parece que es un instrumento de gran ayuda que podemos utilizar tanto a nivel básico como a un nivel un poquito más elevado, por no decir experto, por ejemplo, en esta parte, que si bien la exploración o la insonación puede resultar no tan compleja, quizá ir un poquito más a la interpretación y a conocer las circunstancias ideales en las que se tendría que realizar el Doppler transcraneal, eh, todos los normos ya recordamos del manejo neurocrítico, pues sí son de considerarse. No cabe duda que tiene mucha razón cuando se hace este comentario por parte de usted, doctora, que necesitamos pues sumar fuerzas y formar más personas que empiecen a utilizar más la herramienta, porque de igual forma no me queda ninguna duda que el monitoreo ultrasonográfico, en este caso para el paciente neurocrítico, nos ayuda incluso a adelantarnos en muchas situaciones, como cualquier otra de las partes que nos ayuda el ultrasonido crítico. Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, porque cada vez se extiende más su uso, eh, estamos haciendo todos algún intento porque se solidaricen los compañeros de las áreas de trabajo, compañeros extra institucionales, y, y esta es una gran oportunidad que nos ha dado, doctora, de permitirnos conocer lo que es en su centro de atención, que pues bueno, sí es de entrada pues, muy renombrado y pues, que me permitió ver en una ocasión allá que tienen incluso distintos equipos, ¿no? Para la valoración y atención de los pacientes. Ahorita vamos a leer ahí algunos de los comentarios que tenemos. Le agradezco mucho su participación con nosotros y que nos comparta toda esta información que sin duda también habrá que ir a revisar y que repasar y poner en práctica. Y bueno, tenemos por aquí un comentario de la doctora Claudia Romero con agradecimientos. Y lo que comentaba, quizá, sí, bueno, sí lo tocó, solamente si lo pudiera recordar. Comenta que la autora es neonatóloga de Perú y en neonatos, ¿cuál sería la aplicación para el diagnóstico de muerte cerebral? No hay como tal una, hoy por hoy no se establece, prácticamente se considera que las 36 semanas. Lo que sí es que para pacientes pediátricos, neonatos cambian un poquito los criterios de muerte encefálica, con algunas consideraciones en cuanto a la hipotermia, la reperfusión, los reflejos, etcétera. Sigue teniendo utilidad, siempre y cuando haciéndolo en las condiciones ideales. Y repetimos lo mismo, si yo tengo un paciente que tiene criterios clínicos eh, por imagen y progresivos e irreversibles, sigue teniendo la misma aplicación, ¿no? Eh, realmente los neonatos lo usan más en el término de diagnosticar malformaciones, hidrocefalia, hemorragias, etcétera, ¿no? Pero para pacientes pediátricos, neonatos, no es el ideal, eh, pero sí se van a ver alteraciones en estos patrones en lo que se ha visto en la literatura, que son los mismos patrones ultrasonográficos alterados, ¿no?
siempre y cuando tengamos las condiciones ideales. Por ejemplo, tus pacientes no tenemos muchos pacientes neonatos que tienen robo diastólico por alguna fístula, etcétera, ¿no? Pero siempre decimos que esto es un estudio auxiliar. Si yo realmente tengo clínica en este paciente y yo establecí los periodos de espera de 48 horas para la edad y hago el ultrasonido y es compatible con esto, realmente la utilidad creo que sigue siendo en muchos sentidos. No todos los centros tienen un electroencefalograma, incluso nosotros tenemos electroencefalograma, pero no tenemos electroencefalograma las 24 horas del día, ni a veces los fines de semana. Entonces, establecer el diagnóstico a veces un viernes en la tarde y tener que esperar a sábado es muy difícil, ¿no? O poder realizar o llevar a un paciente a una angiotac o en la noche o en fin de semana o cuando está muy inestable o cuando sabemos que tiene falla renal, a veces es muy difícil. Yo creo que, y a nosotros nos ha parecido o hemos utilizado mucho esto para detección más temprana de los pacientes, ¿no? Claro, así es, como bien comenta doctora, y se manejó durante la charla, es más bien un auxiliar diagnóstico que una herramienta definitiva. Me parece que Sí. vamos en ese sentido, ¿no? Si yo tengo un paciente que cumple todos los criterios clínicos, irreversible, y pruebas clínicas y una imagen Ujú, compatible, yo no necesitaría un estudio auxiliar. El estudio auxiliar, la ventaja ok. es que si yo tengo alguna duda o me permite establecer más temprano el diagnóstico de muerte encefálica o el pronóstico de un paciente, incluso sabemos que pacientes con velocidades medias abajo de 28, pacientes adultos son predictorios de muerte encefálica, o pacientes en los que posoperados de neuro que tienen velocidades cerebrales bajas también nos ayuda a establecer el diagnóstico como el mal pronóstico asociado a esto, ¿no? Así es, excelente. Por acá, bueno, me parece que hay otra pregunta, que si se han estandarizado los índices de flujo en pacientes pediátricos. Sí, de hecho, Mm, si ustedes tienen oportunidad de revisar estas guías, establece las velocidades por edad para todos los vasos cerebrales. ujú, Ajá, ya están, bueno, ya se sugieren por edad, ¿no? Y según el vaso insonado y la edad, ya están realmente establecidas. Entonces, cuando nosotros insonamos, pues por supuesto que nos fijamos en el flujo, pero también medimos las velocidades y los índices, porque eso me hace o establece un patrón ultrasonográfico que me permite detectar y manejar ese patrón y poder establecer la causa por la que ese patrón este paciente tenga ese patrón ultrasonográfico y poder revertir esa causa, ¿no? efectivamente. Y una pregunta más, ¿cuál sería el mejor transductor para el eco transcraneal? Que también ya lo había comentado, Los ¿verdad? sectoriales, ajá. De hecho, por ejemplo, los equipos, todos los equipos de ahora, la mayoría de los equipos tienen software transcraneal, incluso, bueno, depende del proveedor, ¿no? Pero utilizas la Ujú, misma sonda que utilizas para un ultrasonido o un ecocardiograma, ¿no? Es la misma. Solamente, idealmente se requiere el software. Ese software sí te permite, pues ya vimos, ver los vasos o ver cómo se dibuja todo el polígono, ¿no? Incluso la verdad es que se puede hacer con un software de cardio y cuesta más trabajo. Ahí tú nada más tendrías que estar seguro la velocidad, la profundidad a la que el vaso está, el espectro que tiene y la velocidad que se puede hacer, se hace a ciegas. Pero con el software pues te facilita mucho porque lo haces de manera más fidedigna y como además corrige el ángulo, cosa que no harías de otra manera con otro software, la velocidad que te dé va a ser como más verídica. excelente. Mm, muy bien, pues ahí felicitaciones, saludos. Y pues nuevamente, doctora, le agradezco, excelente charla, muy, muy, muy bonita y muy buena revisión, que nos deja nada más a la tarea de seguir revisando, leyendo y efectuando los estudios eh, para tener mayor habilidad. Em, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos de parte de usted y les agradezco también a todos los compañeros que nos acompañaron hoy. Eh, Recuerden que estamos por ahí en todas las redes como USPED o USPED Latam y esperamos contar con usted nuevamente en alguna otra ocasión, doctor. Gracias, Edgar. Que tengan muy bonito día.